señor secretario. El tema que nos ocupa se denomina México Próspero en el segundo informe de gobierno. Prosperidad es bienestar general, mejora económica, éxito social. Pero lo que la mayoría de la población percibe es malestar, no prosperidad, empeoramiento de su situación económica, retroceso en sus condiciones de vida. En el primer año de gobierno, la economía creció 1.1, equivalente a menos 0.2% en términos per cápita, es decir, abajo de cero. Y en el primer semestre de 2014 fue de 1.7, equivalente a 0.6, descontando el crecimiento poblacional. Este mal comportamiento hizo que usted redujera su pronóstico inicial de 3.9 a 2.7, cifra imposible de alcanzar a menos que en estos 4 meses que restan del año la economía creciera a 5% para promediar, lo cual no es factible. Y lo más probable es que en 2014 tengamos otra vez crecimiento cero en términos per cápita. ¿Dónde está el México próspero que ustedes promocionan? En el segundo informe nos dice que la falta de crecimiento de la economía mexicana es culpa de Estados Unidos. Se reconoce la enorme vulnerabilidad y dependencia de nuestra economía frente a la de Estados Unidos. Le pregunto, ¿por qué no hace algo para reducir esta dependencia? En el informe, ustedes se curan en salud diciendo que el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento global para 2014 de 3.8 a 3.4%. Mal de muchos, consuelo de inocentes. Lo único que crece en este país es el malestar de las y los ciudadanos frente al mal desempeño de la administración. La economía no crece, no se generan los empleos suficientes, la calidad del empleo se deteriora cada vez más, el salario no alcanza ni para una canasta básica. El reporte 2014-2015 cayó 8 lugares México, ya lo explicaron mis compañeros. El otro indicador relativo al crédito interno, al sector privado, presumen que la cartera de crédito total a junio de 2014 alcanzó 2.6 billones de pesos, cifra superior en 4.9% respecto a junio de 2013. Incluso es 15% del PIB, pero omiten señalar que solo la mitad de ese crédito se canalizó a las empresas y que ese crecimiento de 4.9 es inferior al 6.9 del mismo lapso del año anterior. Es decir, el crédito es insuficiente para impulsar las actividades productivas y el crecimiento económico del país. ¿Dónde está el crédito abundante y barato que ofrecieron con la reforma financiera? Esa es mi pregunta. El informe también plantea que si bien en el primer trimestre de la economía no creció, en el segundo trimestre la economía mostró mayor dinamismo porque el gasto público creció en 10.9% y la inversión física creció 31.7%. Le pregunto, si el gasto público creció en el segundo trimestre, ¿por qué tuvo un impacto tan limitado en el crecimiento económico? Porque en el segundo trimestre el PIB creció menos que en el primer trimestre, cuando no aplicó el gasto público. Si el gasto en inversión creció tanto, ¿por qué la inversión bruta fija cayó en menos 1.1% y la construcción cayó en menos 3% en ese periodo? Lo más grave es que ese mayor nivel de gasto se financió en mayor medida con un endeudamiento muy significativo. La deuda neta del sector público aumentó 818 mil millones de pesos entre julio de 2013 y julio de 2014 y ahora representa el 38% del PIB. Lo que indica que la reforma hacendaria, que aumentó los impuestos a la mayoría de la población, provocando efectos muy negativos en ella, solo les alcanzó a ustedes hasta junio, y para mantener el nivel de gastos incurrieron en un endeudamiento creciente en forma muy irresponsable. ¿Dónde está el grado de prosperidad que ofrecieron con la reforma financiera? Esa es la pregunta. En contraste,
lo que ha crecido es la tasa de desocupación. Entre enero y julio de 2014, el desempleo urbano fue de 6.14%, mayor al 5.8% del mismo periodo en 2013. El salario también registró una caída. La población que recibe hasta 3 salarios mínimos aumentó en 569,000 personas respecto al mismo trimestre de 2013, mientras que los que reciben más de 3 salarios mínimos disminuyó en 836,000 personas. El deterioro del ingreso de la población ocupada fue de casi 5%. Pero en un exceso verbal, el informe señala que la demanda interna se fortaleció por la generación de empleos formales, porque el número de afiliados al IMSS aumentó 3.5%, pero el salario de esos trabajadores se deterioró. Entre enero y julio de 2014, el poder adquisitivo del salario medio de cotización respecto del costo de la canasta básica disminuyó menos 1.1% respecto al mismo periodo de 2013. Y el índice que mide a los trabajadores que no reciben ingresos ni para comprar una canasta básica aumentó 2.8% entre el primer semestre de 2013 y el mismo periodo de 2014. Por último, los ingresos petroleros del gobierno federal pasarán de 69.4% del valor de los hidrocarburos en 2014 al 71.5% en 2015, a pesar, de que a Pemex se le asignan solo 48% de las reservas, le quitan los proyectos más productivos, se reduce la plataforma de producción y se reduce artificialmente el precio del petróleo. Entonces, ¿cómo puede aumentar los ingresos? Pues con un régimen fiscal a Pemex más confiscatorio que el de 2014. Usted había ofrecido un régimen más blando para Pemex. Como ve, no estamos ante un México próspero y menos aún se logrará tras esa contrarreforma energética que es la más dañina para el país. Por sus respuestas, gracias. Gracias, senadora Padierna. Tiene el uso de la palabra el doctor Luis Videgaray Caso para dar respuesta hasta por 4 minutos. Con su venia, presidente. Gracias, senadora Padierna. Menciona usted, indudablemente, y se lo reconozco, no solamente aquí, sino siempre, como una mujer estudiosa, menciona una gran cantidad de cifras, que por el tiempo, si me lo permite, puntualmente a cada una de ellas le haré llegar por escrito un comentario a cada una de ellas. Me limito a contestar, a hacer algún comentario sobre algunas de ellas solamente. En primer lugar, afirma usted que el Producto Interno Bruto creció menos en el segundo trimestre que en el primero del año. Esta afirmación es incorrecta cuando se toma en cuenta el número de días laborales, es decir, cuando se hace el ajuste estacional por el efecto de la Semana Santa. Todos recordamos que en el año 2013 la Semana Santa ocurrió en el primer trimestre. En el año 2014 ocurrió completa en el segundo trimestre, y esto implica que comparar las cifras de un trimestre contra otro representa un reto metodológico. Afortunadamente el INEGI nos resuelve este problema y provee también cifras desestacionalizadas. De hecho, la cifra desestacionalizada trimestral es un crecimiento del 1.04 trimestral, que si la anualizamos, multiplicándola por 4, es una cifra de 4.22%. Esa es la tasa de crecimiento anualizada a la que está creciendo la economía en el segundo trimestre del año, según las cifras no de la Secretaría de Hacienda, las cifras del INEGI. Por cierto, este es el dato que sostiene la afirmación de la OECD de que México es el país que en el segundo trimestre del año creció más en toda la OECD y, por cierto, también en América Latina, con las cifras hasta ahora conocidas, más que Brasil, más que Chile. Eso me lleva a una segunda afirmación. Nos dice usted que se requiere un crecimiento del 5% en el segundo semestre para alcanzar la meta, la estimación, porque no es una meta, la estimación del 2.7%. Esto no es completamente cierto, senadora. Si el crecimiento semestral acumulado en el primer semestre fue del 1.7%,
1.8 en realidad. Necesitamos para alcanzar el 2.7 que la economía crezca en promedio en el segundo semestre a una tasa del 3.65%, 3.6 o 3.7%. Y como señalé hace un momento, la economía ya está creciendo al 4.2 con las cifras del segundo trimestre. Por lo tanto, no requerimos un crecimiento del 5%, necesitamos un crecimiento del 3.6 o 3.7, y la economía, con los datos del INEGI al segundo trimestre, tiene una velocidad de crecimiento ya superior al 4%. La construcción tuvo un desempeño negativo el año pasado, indudablemente, pero todos los indicadores de la industria de la construcción recientes en el segundo trimestre y en los primeros meses del tercer trimestre son positivos. Tanto el indicador, el subíndice de la industria de la construcción en la producción industrial, que fue dada a conocer el día de ayer por INEGI, correspondiente al mes de julio, la creación de empleo formal en la construcción del Seguro Social o la formación bruta de capital fijo en el sector de la construcción. Todos estos indicadores muestran crecimientos positivos que los detallaré en el documento que me permitiré hacerle llegar. En materia de empleo, las cifras que dio a conocer esta mañana el Instituto Mexicano del Seguro Social para el mes de agosto son consistentes a las cifras del mes de julio también, que muestran un crecimiento de una tasa anualizada del 3.7%. Es decir, estamos creando empleos incluso por arriba del crecimiento, de la tasa de crecimiento acumulada del primer semestre. Los salarios, en materia de salario contractual, ayer se dio a conocer el dato. Los salarios contractuales muestran un crecimiento real del 4.5%, un crecimiento, nominal del 4.5%. Estos no son los salarios, este no es el salario mínimo, es el salario contractual. Es decir, creo que es muy importante, más allá de la posición política que se tenga, de una muy respetable visión crítica que puede tenerse de la política económica, que tengamos un análisis objetivo de las cifras que están disponibles y que, insisto, ninguna de estas las provee el gobierno federal, son cifras que provee en su mayoría el Instituto Nacional de Estadística. Finalmente, con respecto al régimen fiscal de Pemex, es importante tener en mente que el objetivo de darle a Pemex un nuevo régimen fiscal debe de conciliarse con la viabilidad de las finanzas públicas, y por eso el Congreso de la Unión, destacadamente el Senado de la República, ha previsto un periodo de transición. Es un periodo de transición que permitirá que el régimen fiscal de Pemex migre hacia el régimen que se ha aprobado en la reforma y que es sin duda un régimen mejor, más competitivo, que corresponde a una verdadera empresa productiva del Estado, que comparado con el que se tenía anteriormente, pero una transición que permita al Estado mexicano seguir cumpliendo con sus obligaciones esenciales frente a la población. Por lo tanto, en el año 2015 es el primer año de la transición y no esperaríamos ver en este primer año más que un efecto marginal, que por cierto ya ocurre en la propia y se refleja ya en la ley de ingresos. Espero, senadora, que estas respuestas contribuyan a lo que siempre aspiro sea un debate constructivo en el Senado de la República, y como siempre estoy a sus órdenes para tener un diálogo serio y constructivo por el bien de México. Muchas gracias, senadora. Senadora Dolores Padierna, continúe en el uso de la palabra para hacer un comentario en relación a la respuesta que dio el secretario, hasta por 2 minutos. Señor secretario, usted me está dando la razón en los números que di, porque el primer semestre la economía, es dato de usted en el documento, en el primer semestre la economía creció 1.7%. Yo hablé de los últimos 4 meses y ya en esta recta final pues tendremos que crecer a 5. Pero usted contesta, en el segundo semestre si crecemos al 3.6, entonces alcanzaríamos el 2.7. ¿De verdad cree que vamos a alcanzar 3.665 tomando el semestre? En el semestre es 3.65, en el último 4 pues ya sube a 5. Haciendo las cuentas es lo mismo. Pero tomo palabras de usted en declaraciones. Reformar no es hacer magia, dijo usted. México no necesita magia, sino cambiar un paradigma económico que en 30 años solo ha conseguido un crecimiento mediocre, término de usted, que promedia 2.4% anual. Un paradigma
que de enero del año pasado a la fecha no ha logrado crear los suficientes empleos, que tenemos una economía informal que ocupa 57.8% de los ciudadanos económicamente activos y un país donde las mayorías tienen pobreza, aunque usted diga que pues subieron los salarios 4.5, la verdad son los más bajos del mundo. Ya se abordó o abordaremos ese tema en otro momento, pero terminaría diciendo: México efectivamente no necesita magia, necesita una política industrial activa que termine con el absurdo de exportaciones cargadas de importaciones, políticas y acciones que vayan más allá de obras de relumbrón que solo desvían presupuesto y no contribuyen al crecimiento económico, programas de combate a la pobreza que no solo cambien de nombre para seguir igual, los índices que verdaderamente afectan a la población siguen en los linderos de la mediocridad, porque ustedes se empecinan en mantener un modelo fracasado que se traduce en más impuestos y en un crecimiento, como usted lo dijo a los diputados ayer, abiertamente insuficiente, mediocre, decía usted cuando gobernaba el PAN. Hacia allá nos están moviendo, hacia atrás. Y en esa fórmula, para el desastre no hay ciertamente ninguna magia. Y la reforma energética era eso, una reforma energética, no una segunda reforma hacendaria, porque pareciera que entonces todo lo que se hizo es para que se conserve la estabilidad de las finanzas públicas. Ese no es el objetivo de una reforma energética, eso es de una segunda reforma hacendaria. Gracias. Gracias, senadora Dolores.